Bueno, siguiendo con este tema de rayos X y Compton, hablemos un poquito ahora de cómo se generan estos rayos X, de lo que ya algo dijimos. Pero básicamente los rayos X se producían o se producen, por ejemplo, cuando uno le cambia la velocidad a los electrones. O sea, cuando uno acelera una partícula, uno ya sabe del electromagnetismo que una partícula acelerada lo que produce es radiación electromagnética. Bueno, los rayos X son radiación electromagnética. Entonces, además de producirla en ese tubo, que esa generación era debida a que cuando los electrones entran al metal que constituye el ánodo, claro, el metal contiene iones, ¿no? Y también contiene electrones. Los iones son positivos. Entonces, cuando el electrón entra y pasa cerca de los iones, se desvía y produce rayos X. Hay otras formas, otras fuentes que producen rayos X. Por ejemplo, los rayos X se producen también en un acelerador de partículas, de electrones, por ejemplo. Lo que vemos acá fue uno de los primeros aceleradores de electrones, que se llamó ciclotrón, y lo voy a describir así brevemente. Lo que ustedes ven acá en gris es parte de un imán, un polo magnético. Arriba hay otro polo magnético, y lo que ven acá, estas cosas, son dos ranuras huecas, como más o menos creo que se puede llegar a ver. O sea, esto adentro está hueco, como dos medialunas ahuecadas, ¿no? Bueno, y entonces esas dos medialunas ahuecadas que se conectan a una fuente de alta tensión también quedan bañadas por líneas de campo magnético, como se ve acá. Este es el campo magnético que generan estas piezas polares. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto que está dibujado acá es una de esas ranuras huecas, y esta que está acá abajo es la otra ranura hueca. Y estas ranuras, una ranura de estas va a un polo de un generador de corriente alterna, y la otra ranura va al otro polo. Entonces, por ejemplo, el generador de corriente alterna, en un momento uno de sus polos es positivo, entonces toda esta ranura queda conectada al positivo, y por ende el otro polo es el negativo, entonces queda conectada al negativo. Después de un rato la diferencia de potencial que produce el generador se invierte, es decir, toda esta ranura que es positiva va a ser después de un rato negativa, y esta que es negativa después de un rato va a ser positiva. En el centro de este aparato hay una fuente de electrones. Entonces esos electrones que salen de la fuente son acelerados hacia esta media luna hueca porque es positiva. Entran a la media luna, ya no sienten más el campo eléctrico, porque adentro de un conductor no hay campo eléctrico. Pero sí sienten el campo magnético, y el campo magnético hace que el electrón doble. Eso creo que lo vieron en electricidad y magnetismo, ¿no? Cómo se comporta una carga cuando pasa por un campo magnético. Sufre una fuerza de Lorentz que lo hace doblar, como se ve acá.
y vuelve a salir de la media luna de esta. Pero cuando sale de la media luna, inmediatamente antes de salir, esta media luna se hace negativa. Es decir, cuando está saliendo por acá, esta media luna ahora lo repele al electrón y esta se hace positiva, o sea que esta lo atrae. Entonces recibe otro impulso y entra acá con más velocidad. Como el campo magnético es el mismo y tiene más velocidad, cuesta más doblarlo, o se hace una curva más amplia, de mayor radio. Y todo se repite. Cuando el electrón está por salir, o ya que está en la salida prácticamente, esta media luna se hace otra vez negativa, como se muestra acá, y es expulsado, y esta es otra vez positiva, y esta lo atrae, vuelve a entrar con más velocidad todavía. ¿Está bien? O sea que en cada pasada el electrón va ganando velocidad. Gana velocidad cuando está fuera de las dos medialunas, que es cuando es acelerado. Entonces cuando sale de la fuente de electrones o de lo que sea, es acelerado. Adentro de la medialuna ya no. Bueno, en realidad no gana velocidad, digo, ¿no? Es acelerado centrípetamente, porque dobla. Bueno, llega la otra, ¿no? Vuelve a ser acelerado. O sea, cada vez que sale de las medialunas gana más velocidad. Bueno, pero adentro de la medialuna el electrón hace esto, dobla. Cuando dobla tiene una aceleración centrípeta. Y una partícula acelerada emite radiación. De acuerdo a la aceleración, va a emitir una determinada radiación. Y la emite en una determinada potencia. La fórmula de la potencia en el caso no relativista es esta que está acá. Esta es la carga de lo que se mueve ahí, si es un electrón, la carga del electrón. Si no me equivoco, este es el radio de giro. Bueno, la constante, la permitividad dieléctrica del medio, si hay vacío acá de la del vacío, la velocidad de la luz, etc. Entonces esta es una manera de producir también radiación X, entre tantas otras cosas radiactivas que salen de ahí, ¿no? El aparato en su estado, cuando se inventó el ciclotrón era un aparato de mesa grande, digamos. O sea, uno lo apoyaba en una mesa, cabía en una mesa. Ahora hay un poquitito más grande como el que van a ver acá. A ver si... Esto que está acá es un ciclotrón en Estados Unidos, en una universidad. Que fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Estos son autos y camionetas. Bueno, estos aceleradores de partículas se utilizan para hacer investigaciones en física, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cuando el electrón gira acá adentro también produce radiación X. Esa es otra fuente de radiación X. Y hay otra fuente de radiación X. Hay un montón de fuentes también naturales. Por ejemplo, el planeta Júpiter, porque Júpiter no es un planeta rocoso como uno espera, sino que es un planeta gaseoso, y el movimiento de la masa gaseosa que está cargada eléctricamente, es decir, el movimiento de las cargas de los electrones que andan ahí adentro, generan radiación X también. Esto se descubrió en 1955. Y los electrones que andan por ahí tienen energías del orden del millón de electronvolt. Y después también generan rayos X ciertos procesos astrofísicos, ¿no? Como agujeros negros, estrellas de neutrones, pulsares, qué sé yo. Todas esas cosas raras que existen en la astrofísica también producen radiación X y nos permite a nosotros estudiarlo desde acá de la Tierra, estudiando esa radiación.
Imagínense que un agujero negro que atrae todo hacia su interior, en el disco, en lo que se llama disco de acrecentamiento del agujero negro, si uno tiene un agujero negro y una estrella cercana, el agujero negro termina de engulirse a la estrella cercana. Así que el material de esa estrella va bordeando, gira en torno al agujero negro, y en el disco de acreción, así se llama, o de acrecentamiento, las velocidades que alcanzan las partículas son prácticamente velocidades relativistas. Bueno, entonces las grandes aceleraciones que sufren producen rayos X. Entonces tenemos fuentes naturales de rayos X y también fuentes artificiales como, bueno, los tubos de rayos X que se utilizan en los aparatos con los que ustedes le sacan radiografías, o también se producen así como productos secundarios en los aceleradores de partículas. Bueno, lo que comentaba, si nosotros volvemos a nuestro tubo de rayos X, yo les había dicho que ahí se produce radiación X porque los electrones, por ejemplo, lo que se muestra acá es un electrón que entró adentro del metal y, por ejemplo, pasa cerca de este que es un núcleo, unión del metal. El metal obviamente está compuesto por cientos de trillones de estos núcleos, ¿no? Por todos lados. Entonces cuando el electrón pasa, puede pasar más o menos lejos del núcleo, como se ve acá, y entonces la aceleración centrípeta es chica, y se emite radiación X de una frecuencia baja, por decirlo de alguna forma. O sea, el electrón que es acelerado pierde parte de esa energía cinética transformándose en radiación electromagnética. Esto sale del electromagnetismo, ¿no? Vuelvo a repetir, toda partícula acelerada emite radiación electromagnética. Acá está un poco acelerada porque empezó con esta velocidad y se curvó poco la velocidad, salió con esta velocidad, pero el electrón que pasa más cerca del núcleo, como este, está mucho más acelerado, o sea, emitirá una frecuencia más grande, es decir, una longitud de onda más corta, y después tendremos los electrones que impactan contra el ion y son absorbidos. O sea, estos electrones pierden toda su energía cinética y la transforman en radiación. Entonces uno puede aplicar esta fórmula, esto que habíamos encontrado en el cuerpo negro y también en el efecto fotoeléctrico, donde la energía se puede escribir, es proporcional a la frecuencia, la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia. Y bueno, uno puede pensar que, por ejemplo, en este caso, toda la energía, arranqué con una energía E1 y terminé con energía 0, con energía cinética 0, porque el electrón impactó contra el núcleo. Es decir, acá toda su energía cinética se transformó en H nu. Si uno despeja nu de esta fórmula, le queda esto. Es decir, y esta es la energía perdida por el electrón. Vino con una energía y se fue con otra, como acá, ¿no? Vino con energía E1, perdió energía, se fue con energía E2. Lo que perdió lo perdió en radiación electromagnética, ¿no? Pero entonces lo que se ve en este simple razonamiento es que tiene que haber una frecuencia máxima.
que corresponde al caso en que el electrón pierda toda su energía cinética. La energía cinética con la que entra el electrón al metal la fija la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. Es decir, está fijado por este voltaje. La energía cinética está fijada por este voltaje. Entonces los electrones que salen de acá, supongamos, salen todos con esa energía cinética. Algunos pierden poco, pero hay algunos electrones que van a perder toda esa energía cinética. Yo esto lo conozco, porque esto es básicamente la diferencia potencial del tubo, el voltaje, por la carga del electrón. O sea, este es un dato. Y más de esto no puedo perder. Entonces, si la fórmula esta que liga la radiación, la energía de la radiación con la frecuencia es correcta, como acá hay electrones que pierden un máximo y ese máximo es E por B, la carga del electrón por el voltaje que yo le aplico al tubo de rayos X, este B es, no sé, 50.000 voltios en los tubos de rayos X de los aparatos de rayos X, de 50.000 a 100.000 voltios. Entonces uno puede hacer la cuenta para ver cuál es la frecuencia máxima que larga el tubo y ver que efectivamente existe una frecuencia máxima. Es decir, recuerden que la frecuencia es inversa de la longitud de onda. Entonces una frecuencia máxima significa que hay una longitud de onda mínima. Entonces de este tonto razonamiento uno dice, bueno, si todo esto es cierto, si esta cuestión de que la energía es h nu, la cuantificación de energía es correcta, de los tubos de rayos X debería salir una lambda mínima. Es más, y la puedo calcular, vale hc sobre E por B. Estos son todos constantes, esto lo pongo yo de afuera. Yo puedo poner 60.000 volts y medir la longitud de onda y ver qué me da, la mínima. Y bueno, efectivamente vamos al dibujo que ya hemos visto antes. Vamos a esto, ¿no? Hay una frecuencia, hay una radiación generada por el frenado de los electrones y hay una lambda mínima que corresponde a los electrones que se frenaron completamente. Y efectivamente, cuando se midieron estas cosas, el lambda mínimo era esta cuenta. Quiere decir que esta cuenta está bien. Bueno, si esa cuenta está bien, quiere decir que esta cuenta está bien. Si esta cuenta está bien, quiere decir que la energía del fotón es h nu. Es otro punto más a favor de la cuantificación de la energía. En este caso, la cuantificación de la energía que transporta una onda electromagnética, ¿no? Bueno. Y ahora vamos a hablar de algo que es el efecto Compton, que lo descubre Compton y por eso también y lo explica, y por eso también recibe un premio Nobel en 1923. ¿Qué descubre Compton? Bueno, lo que él notó es que cuando uno tiene una fuente de rayos X, por ejemplo, y genera un haz muy fino de rayos X, muy finito, en este caso eso se logra haciendo pasar los rayos X por un bloque con un agujerito todo a lo largo de plomo. Entonces los rayos X que de la fuente salen para todos lados, bueno, los que pasan para el otro lado son los que tienen esta dirección. Entonces sale un haz colimado. Los otros no pasan, se bloquean por el plomo. Él notó un efecto muy raro, que cuando esos rayos X impactaban contra un blanco, en este caso un blanco de parafina, si uno hacía un barrido en frecuencia, la frecuencia cambiaba con el ángulo.
O sea, yo acá pongo un detector y voy poniendo el detector en este ángulo θ, después lo pongo acá el detector y bueno, y veo los rayos X que llegan a este detector y veo que la frecuencia es otra y lo pongo acá en el medio el detector y bueno, y veo que ahí la frecuencia es la misma que esta. Cuando los rayos X entran a la parafina está formada por hidrógeno, por ejemplo, entre otras cosas, y también carbono. Claro, impactan contra los átomos, contra lo que hay acá adentro, salen para todos lados. Ya no sale más el haz colimado de acá, ¿no? Sale también en la dirección colimada, pero salen... Eso, hay una emisión, como se dice, secundaria de radiación, ¿no? Debido a la dispersión, o sea, si quieren pensarlo así, al rebote de los rayos X en los átomos que están acá adentro, por decir de alguna forma. Y él notó que a la radiación de salida le pasaba eso, se desviaba muy levemente, pero muy levemente, muy levemente. Fíjense que la fórmula es esta. Lambda prima es la longitud de onda del rayo X que yo mido. Lambda es la longitud del rayo X o de los rayos X que llegan a la parafina. Y este número, lambda c, que es la longitud de onda Compton, así se la llama, fíjense que es nada, es muy pequeño. O sea que toda esta cuenta, porque el coseno del ángulo, ¿entre cuánto varía? Entre menos 1 y 1. O sea que acá puedo poner un 2 como máximo. Si pongo un 2 acá multiplicado por este número, me queda 0,0048. Habíamos dicho que la longitud de onda, que había rayos X de longitud de onda de 10 nanómetros. O sea que 10 más 0,0048 y mucho no se nota, ¿no? Está bien, también hay rayos X de mucha menor longitud. Y si yo pongo esos acá, o sea, si yo consigo una fuente de rayos X de longitudes muy cortas, bueno, ahí sí que se nota esa desviación. Bueno, ¿qué pensó el señor Compton? Porque lo que él pensó no dejó lugar a dudas de que la radiación electromagnética es un flujo de partículas. O sea, si el efecto fotoeléctrico se podía explicar con que la radiación electromagnética era un flujo de fotones, o sea, de partículas, esto refuerza muchísimo más esa idea, y en realidad fue a partir de 1923 por el efecto Compton que los físicos se convencieron de que la radiación electromagnética estaba compuesta por partículas. Está bien, todavía tenemos que hablar. ¿Y la onda? ¿Y la onda que difracté? Los rayos X no eran ondas, si yo lo difracté eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago con la onda? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero este experimento no dejó duda de que se trataba de partículas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, Compton explica este fenómeno como un choque, como debido a un choque entre fotones
los fotones de los rayos X y los electrones. ¿Está bien? O sea, Compton va a explicar este fenómeno como un choque entre fotones de rayos X, en este caso, porque lo que llega acá no es luz, son rayos X, entre fotones de rayos X y los electrones. Los electrones, no había duda de que eran partículas. Y la idea es muy sencilla. La idea es muy sencilla. Claro, cuando el fotón choca contra el electrón, le cede parte de su energía al electrón. Entonces pierde energía. ¿No es cierto? Pierde energía. Bueno, si pierde energía, y esta fórmula es cierta, voy a la fórmula de atrás. Si pierde energía y esta fórmula es cierta, si esto baja, y esto es constante, quiere decir que tiene que bajar la frecuencia. Es decir, ese fotón tiene que tener menos frecuencia, es decir, más longitud de onda. Volvamos. O sea que este fotón tiene que tener una longitud de onda mayor que este fotón que viene acá, debido a la pérdida de energía. Y eso es lo que se mide, o sea, se mide que se ve que tiene una longitud de onda mayor. Porque esta fórmula se la comprobó empíricamente. Y este número se lo comprobó, se puso empíricamente, digamos. Bueno, vamos a ver cómo lo explica Compton. Como dije antes, lo explica como un choque entre un electrón y un fotón. Si la luz no fuese en partículas, esto no tiene sentido. Bueno, entonces hay que, para hacer esta cuenta que vamos a hacer ahora, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, que en la relatividad especial nosotros hemos encontrado una fórmula para la cantidad de movimiento, y uno puede ver que esa fórmula se escribe así en el caso de una partícula que no tenga masa de reposo, como el fotón. El fotón no tiene masa. Entonces, de la relatividad especial sale que su cantidad de movimiento se puede escribir como la energía sobre C. Pero claro, la energía es h-nu. Ese h-nu viene del efecto fotoeléctrico, o si quieren de la radiación de Planck, del cuerpo negro. Entonces, en vez de poner E, voy a poner acá h-nu, y me queda que entonces la cantidad de movimiento es h-nu sobre C. Bien. Fotones muy energéticos. Si el fotón que le pega a la parafina, y que supongo que le pega al electrón, es muy energético, bueno, el electrón va a salir despedido con velocidad relativista, ¿no? Como así, bueno, qué sé yo. Si el choque... Si tengo un choque contra una locomotora, y seguramente voy a salir despedido con mucha velocidad. Mucho más que si tengo un choque contra un mosquito, digamos. Entonces los fotones que llegaban a la parafina, los rayos X, eran muy energéticos. Se utilizaron fotones muy energéticos, es decir, de muy baja longitud de onda, es decir, de alta frecuencia, ¿no? Cuando uno acá pone frecuencia alta, la energía es alta. En el choque entre el fotón y el electrón se va a considerar que se va a conservar tanto la cantidad de movimiento como la energía relativistas.
Relativista por lo que dijimos recién, porque se considera que los electrones pueden alcanzar velocidad relativista después de chocar contra estos fotones de rayos X, que son como balas con muchísima energía. Pero en este proceso, sin embargo, la energía no es tan alta, la del fotón, no es tan alta como para desintegrar el electrón. Después cuando veamos la cuenta lo vamos a recordar, pero yo le disparo una bala al fotón, pero no una bala tan mala, cosa que lo partan, lo desintegre, sino que una bala que lo empuja. O sea, no se desintegra. Eso va a hacer que haya que considerar solamente la conservación de la energía cinética relativista. Bueno, y después también vamos a tener en cuenta que el efecto Compton es consecuencia de que el fotón choca con un electrón que prácticamente está libre, está poco ligado al núcleo, poco aferrado al núcleo. Lo que en realidad pasa es que el fotón va a chocar contra un electrón que no está tan poco ligado al núcleo, está bastante aferrado al núcleo, o sea, el núcleo lo atrae eléctricamente con bastante fuerza, pero la energía que trae el fotón es tan pero tan grande que es como que ese electrón esté libre. ¿Está bien? La energía que trae el fotón es tan pero tan grande como si yo voy agarrado de la mano de otra persona y me agarró la locomotora del tren. Pero para la locomotora del tren es como que yo esté solo. La otra persona no importa, digamos. Me va a tirar por el aire como que si a mí no me hubiese tenido nadie. Eso es lo que estamos considerando. Y acá, a diferencia de lo que pasa en el efecto fotoeléctrico, el electrón no va a ser absorbido, el fotón, perdón, no va a ser absorbido por el electrón. En el efecto fotoeléctrico ese fotón es absorbido por el electrón, acá no. Bueno, hay una cuenta que uno puede hacer que demuestra que los electrones libres, completamente libres, vamos a decir así, no pueden absorber un fotón. Simplemente interactúan desviándose, uno para un lado, el otro se va para el otro lado. Entonces, para hacer la cuenta que viene vamos a tener en cuenta todas estas cosas. ¿Cómo es la cuenta que viene? Es muy sencilla. Bueno, yo supongo que acá llega un fotón de una longitud de onda más parecida a esta que a esta. Muy energético. Baja longitud de onda. Ese fotón choca con un electrón del material, de la parafina en este caso. Ese fotón no está libre, está medianamente ligado. Medianamente ligado. Pero su energía es tan baja respecto a la energía que trae esta locomotora que yo puedo pensar que la energía de ese electrón no existe frente a esto, digamos. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, chocando este fotón con el electrón, lo que sucede es que el electrón sale para un lado y el fotón se desvía y sale para el otro. Y es lo que yo mido cuando pongo el detector acá. O sea, mido un fotón desviado por algún electrón, por el choque contra algún electrón, eso es lo que digo. El ángulo de salida del fotón es phi, es θ, el ángulo de salida del fotón, el ángulo de salida del electrón es phi. Entonces voy a plantear la conservación de la energía, pero voy a hablar solamente de la energía cinética del electrón,
que supongo que la energía cinética... ¿por qué supongo solamente la energía cinética? Por lo que dije antes, porque estoy suponiendo que no se desintegra. Porque si no habría que poner toda esta energía. Pero yo le saco la energía que está contenida en la masa, ¿no? ¿Se acuerdan de relatividad? Una masa tiene energía. Si yo desintegro un gramo de material, de cualquier material, saco 25 millones de kilowatt hora de. Entonces no la consideramos, por eso acá la estoy restando. O sea, esta es la energía cinética del electrón. Y esto que está acá. Porque acuérdense que la masa del electrón es la masa relativista. Es decir, esta m es m0 por 1 sobre la raíz, esto que está acá, ¿no? Entonces después si saco factor común m0 me queda todo esto. Entonces planteo ahora la conservación de la energía. La conservación de energía del sistema fotón-electrón, ¿no? Entonces tengo la energía inicial del sistema fotón-electrón es la energía del fotón, porque esto es una locomotora y esto es una persona. Entonces la energía inicial es esa, es h nu, es la energía del fotón. Por lo que dije antes, el electrón está poco ligado, tiene poca energía. Y la energía final es la energía del fotón, ahora con otra frecuencia, porque se supone que cambió su frecuencia disminuyó, perdió frecuencia porque perdió energía, porque parte de su energía se la llevó el electrón. O sea, esta es la energía de fotón, y esto que está acá es la energía cinética del electrón. Bueno, entonces esto es la conservación de la energía. ¿Qué otra cosa se conserva en un choque? Bueno, la cantidad de movimiento. O sea, esto es conservación de energía como si fuese que el choque es realmente elástico, ¿no? Conserva la energía. ¿Qué otra cosa se conserva? La cantidad de movimiento. Entonces voy a plantear la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces otra vez, ¿no? El fotón pega contra el electrón, este fotón sale y sale también el electrón para el otro lado. Y bueno, este fotón tiene una cantidad de movimiento en la dirección Y y en la dirección X. Acá no puse los ejes, pero siempre es igual, ¿no? Y para arriba y esto es X. Entonces, por ejemplo, el fotón tiene una cantidad de movimiento que ya dijimos que era E sobre C, pero la energía es h nu, o sea que me queda h nu sobre C. En este caso tiene una frecuencia nu', entonces me quedará h nu' sobre C. En la dirección X hay que multiplicar por el coseno de tita, que es lo que está acá. Por el coseno de tita. Y a eso hay que sumarle la cantidad de movimiento que tiene el electrón en la dirección X. Que también no hay que multiplicar por el coseno, pero ahora de este ángulo. Y la cantidad de movimiento del electrón, la cantidad de movimiento relativista, ya la vimos, es esto, ¿no? M0, su velocidad por este término, ¿no? Donde M0BE es la cantidad de movimiento no relativista, pero claro, como acá el electrón puede adquirir velocidades altas porque esto llega con mucha energía, bueno, hay que corregir con este término, ¿no? Bueno, esta B que está acá es esta misma que esta, ¿no? Esta es la velocidad del electrón. Bueno, y lo mismo la componente Y, claro.
La cantidad de movimiento inicial, otra vez, me olvidé de comentarlo, la cantidad de movimiento inicial del sistema fotón-electrón es la del fotón. Pero como el electrón no se mueve adentro de la parafina, sí se mueve el electrón dentro de la parafina, pero frente a la energía cinética que trae esto, ese movimiento no existe. Es muy pobre. Por eso acá pongo solamente la energía, la cantidad de movimiento solo del fotón. No agrego la del electrón. No la agrego, por ese motivo que dije antes. Se supone que los electrones tienen mucha menos energía que esto. Bueno, y en la dirección Y, la cantidad de movimiento inicial es la del fotón, porque otra vez la del electrón es muy pobre, ¿no? Esto se mueve adentro del material, pero esto es una locomotora. Y esto no tiene cantidad de movimiento en Y, tiene 0. Así que me queda solamente la cantidad de movimiento del fotón saliente en Y, esta es la cantidad de movimiento final, por el seno del ángulo, ¿no? Esto sería h nu' sobre c, y hay que multiplicar por el seno para sacar la componente Y. Y la cantidad de movimiento del electrón en Y, que es la cantidad de movimiento del módulo por el seno del otro ángulo. Bueno, la cuenta es larga, pero no es difícil de hacer. Pero si uno elimina θ y la velocidad del electrón de estas cuentas, de las tres ecuaciones, de estas dos y de la anterior de conservación de la energía, se llega a esta fórmula, y este número me da exactamente el lambda de Compton, lo que encontró Compton experimentalmente. Entonces es mucha casualidad, ¿no? De que si esto es así, todo lo que dije sea falso. Es muchísima casualidad. Bueno, vuelvo a repetir, fue este experimento y no el efecto fotoeléctrico el que dejó a la gente convencida de que la radiación electromagnética, ondas, son también partículas. Y no puedo deshacerme, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ni de una imagen ni de la otra. O sea, las dos imágenes, onda y partícula, son necesarias. Bueno, creo que no hay más que esto. Sí, no hay más que esto. Entonces, de esto último, vimos dos fenómenos importantes que en el sentido de que de alguna manera refuerzan la cuantificación de la luz, por un lado, y es que existe en el caso de los rayos X una frecuencia máxima de emisión de rayos X o una longitud de onda mínima, como quieran, y eso se puede explicar si la energía en el frente de onda vale h nu. Y ahí podría estar distribuida la energía, como la cuantificación de Planck, no hay problema. Si uno piensa que la luz tiene una energía cuantificada pero uniformemente distribuida, entonces se podría explicar perfectamente la existencia de un límite inferior, vuelvo al dibujito, de un límite inferior para la longitud de onda. Esto sale de esto, ¿no? De que la energía es h nu. Acá todavía se puede pensar que la energía esta no está granulada, distribuida en porciones llamadas fotones, sino que es un continuo. Ahí sí.
pero para el efecto Compton no. Para el efecto Compton lo que anda bien es pensar en un choque entre dos partículas. Donde acá partículas, digamos, porciones de algo, por decirlo de alguna forma. No quiere decir que sean cosas duras, que qué sé yo, que tengan material, no. Porciones de cosas localizadas, digamos. Entonces ese segundo experimento, que fue el efecto Compton, por el cual Compton recibe el premio Nobel, termina de convencer a la gente que efectivamente la luz estaba compuesta de fotones. Ahora, vuelvo a repetir, eso no es que aclara el panorama, quita los problemas, agrega un problema más, y peor todavía, porque ahora hay que ver qué es lo que hace uno con esto, ¿no? Con esta comportamiento así como mal llamado dual de la luz, ¿no? Que para unos fenómenos yo lo tengo que considerar onda y para otros fenómenos lo tengo que considerar partícula. Entonces al final, ¿qué hago? ¿Cómo sé cuando lo tengo que considerar onda y cómo sé cuando lo tengo que considerar partículas? ¿Qué es lo que van a las ecuaciones de Maxwell que describen la luz como una onda? Y entonces la dinámica de estas partículas, ¿qué ecuación las rige? Estas partículas, estos fotones no están en las ecuaciones de Maxwell, o sí están. Bueno, todas esas cosas se van a tener que ir respondiendo luego con el avance de todo esto, ¿no? Nosotros algunos la vamos a responder, otros obviamente no. Bueno, por ahora nada más que esto. Este es